Vemos a un presidente colombiano que lo que está buscando y que tiene un afán grande por tener cierto protagonismo continental. Ahora nosotros estamos enlazados vía Zoom con Andrés Forero. Él es representante de la Cámara por Bogotá del Centro Democrático. Bienvenido, señor Forero, a Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven y nos oyen en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero saber primero cuál es su opinión sobre las declaraciones que viene lanzando su presidente hacia el Perú, los asuntos internos del Perú, las interpretaciones que él tiene sobre la política peruana. Pues, Karina, la verdad, nosotros hemos sido muy críticos por la forma en que el presidente de la República está manejando las relaciones internacionales, no solamente con el Exitosa. Perú, sino con otros países de la región. El caso de Perú obviamente es bastante sensible y es posiblemente el último episodio de una serie de deslices diplomáticos que ha tenido el presidente. El año pasado vimos cómo cuando se presentó el plebiscito en Chile y ganó la opción del rechazo a la nueva constitución, el presidente salió a desconocer un poco el proceso electoral chileno y habló de que había revivido la imagen o el fantasma del dictador chileno Augusto Pinochet. Cuando Cristina Fernández fue judicializada en el caso de Argentina por corrupción, el presidente salió a cuestionar el sistema judicial argentino y ahorita tuvimos un problema con Guatemala. Y con el Perú, pues hemos visto ya varios episodios. En el mes de diciembre vimos que él, en lugar de hacer lo que hicieron prácticamente todos los países o todos los presidentes demócratas del continente, que fue rechazar el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, él salió un poco a tratar de defenderlo. Y ahora nos parece completamente inadmisible que esté comparando a la fuerza policial peruana con las fuerzas de choque del nacionalsocialismo. Pero, ¿qué es lo que le pasa en realidad? Él responde a una ideología porque ha sido totalmente desatinado. Yo le informo que él hace estas declaraciones cuando 7 policías fueron volados en pedazos en una zona muy compleja de nuestro país que se llama el Braen. Hay terrorismo, hay narcotráfico, fue una patrulla que estaba supervisando la zona, fue una patrulla policial, hubo un atentado y los despedazaron. Entonces, él hace esta comparación en esta coyuntura, totalmente desatinada, cuando había familias de luto y llorando esta pérdida. Luego, no ha sido la única vez, porque compararlo con los nazis es bastante duro. Exitosa. Luego, él se inventa cosas. Nosotros aquí en el Perú vimos a Pedro Castillo que estaba dando un golpe de Estado y él habla sobre una narrativa distinta. Él cuenta una historia que no ha existido. ¿Por qué lo hace? Él inventa cosas así en su país. Él suele contar cuentos. Sí, él la verdad pues a veces desfigura la realidad y en este caso, como en los otros casos precedentes que mencioné de Guatemala, Chile, Argentina, vemos a un presidente colombiano que lo que está buscando y que tiene un afán grande por tener cierto protagonismo continental. Él seguramente está tratando de rivalizar con Lula da Silva para convertirse en el referente de izquierdas en el continente y por eso es que vemos que tiene un sesgo claro a la hora de pronunciarse sobre otros países. Mira, él cuando era senador de la República en el año 2017 cuestionaba al presidente de entonces, que era Juan Manuel Santos, porque Santos cuestionó las elecciones, la farsa de elecciones que estaba haciendo en ese momento Nicolás Maduro a propósito de la Asamblea Nacional Venezolana. Y él le recordaba al presidente Santos, le decía que supuestamente uno de los principios rectores de nuestra política diplomática debía ser el respeto a la libre determinación de los pueblos. Pero entonces hemos visto que se mete en el caso de Chile, se mete en el caso de Argentina, se mete en el caso de Guatemala y se mete ahora en el caso del Perú. Y en cambio él mantiene un silencio cómplice con violadores de derechos humanos sistemáticos que sí tenemos en nuestro continente, como el señor Nicolás Maduro, como el señor Daniel Ortega y como el señor Díaz-Canel en el caso de Cuba. Entonces, lamentablemente sí, él tiene a veces incontinencia verbal
son muchos los episodios en los que hemos visto que él desfigura la realidad. Y sin ir más lejos, la semana pasada, que también generó bastante revuelo aquí en Colombia, pues él tildó al Estado colombiano de nazi. Aquí en Exitosa. Colombia se presentó una situación lamentable en la década de los 80 y de los 90, donde un grupo político que se llama Unión Patriótica fue exterminado en la práctica y ahí colaboraron ciertos elementos del Estado. Y obviamente eso es condenable, pero de ahí a comparar al Estado colombiano con el Estado nazi, yo creo que media un trecho muy grande, y sobre todo cuando él tiene que reconocer que ganó las elecciones democráticamente en este país. Entonces, la verdad que nosotros sentimos muchísimo que este afán de protagonismo del presidente, que estos sesgos ideológicos que él tiene, estén poniendo en riesgo y estén tensionando las relaciones con países hermanos, con países vecinos, como es el caso de Perú. Sí, porque a nosotros en realidad nos preguntábamos, ¿no? Cuando hay países cuyos presidentes se comportan así, nada tiene que ver con la querencia que le tenemos a países tan cercanos, ¿no? Pero hasta vergüenza deben sentir algunas veces que no tenga pues los límites diplomáticos, al menos que se merecen entre naciones. Así es, Karina. La verdad es que nosotros lamentamos que esa sea la forma en que el presidente está manejando las relaciones diplomáticas. Y además, vuelvo a insistir, a veces son sesgos ideológicos y otras conveniencia política. Porque fíjate que a propósito de lo que está pasando en Europa, a propósito de esa invasión completamente cruel y completamente injustificada de Putin a Ucrania, el presidente ha guardado silencio. Ahí sí que uno podría hacer algunas comparaciones entre Putin y Hitler. Y el presidente ahí ha tratado de mantener una injustificada neutralidad y ha guardado silencio, por ejemplo, cuando llegan misiles rusos a impactar edificios ucranianos. Ahí sí el presidente no dice nada. En cambio, como tú lo decías, cuando estaban matando, cuando estaban masacrando policías en el Perú, sale y hace esa comparación injustificada y completamente odiosa. Entonces, tienes tú toda la razón. Realmente nosotros estamos avergonzados de la manera en que el presidente está manejando las relaciones internacionales del país. Eso no lo debería manejar además a través de la cuenta de Twitter. Él debería ser más respetuoso de los canales diplomáticos, y sentimos que ese afán de protagonismo nos está saliendo caro en términos diplomáticos. Yo creo que al Perú y a Colombia lo unen una tradición de larga historia. Hemos tenido en su momento algunas dificultades históricas, hay que reconocerlo, pero han sido episodios puntuales en una trayectoria histórica muy larga, y son muchas más las cosas que nos unen. Y en este momento, el presidente no debería estar tratando de generar esas tensiones, sino ver de qué manera podemos lograr que entre los dos países seamos cada vez más prósperos. Muy bien, y yo quisiera saber si es que a partir de sus declaraciones, que es conveniencia política también, él tiene dificultades, ¿no? Para gobernar. No está gobernando el reino de las maravillas. He visto que hay una serie de manifestaciones y me preguntaba yo, ¿todavía le da tiempo para meterse en la política de otro gobierno? ¿Cómo está Colombia como para que él todavía no tenga todos los sentidos puestos en sus propios problemas? Porque, por decir, nuestra presidenta está con todos los problemas encima, que ya deben conocer ustedes, y de vez en cuando contesta una línea, porque no le da más. Con las justas puede acá, ¿no? Así es. La verdad, Karina, uno quisiera que el presidente se alejara de su cuenta de Twitter. Aquí Colombia, como sucede en el Perú, tiene muchísimos problemas y uno quisiera que el presidente estuviera pensando en resolverlos. De hecho, como tú bien lo señalabas, hubo 2 movilizaciones durante esta semana. El presidente decidió convocar a sus seguidores el 14 de febrero, el día martes. Asistió muy poquita gente, eso en parte también se está reflejando en las encuestas. Él está empezando a caer de manera sistemática, y un poco él salió a dar un discurso como si estuviera en campaña presidencial nuevamente. Y un poco lo que nosotros le pedimos al presidente, que va muy en la línea de lo que tú decías, es que se dedique a gobernar, que entienda que la campaña política ya terminó y que
lo que esperan los colombianos es que resuelva los problemas concretos que están sufriendo. En este momento tenemos problemas de seguridad, hay sitios del país que habíamos recuperado por cuenta de nuestras fuerzas militares y fuerzas de policía y se están perdiendo nuevamente en manos de grupos armados ilegales, ha favorecido a ciertos delincuentes con indultos, la inflación aquí no da tregua, ha seguido subiendo en parte por cuenta de las malas decisiones del presidente y eso explica que esté cayendo en las encuestas. Entonces uno ve que, como tú bien lo señalas, no es el país de las maravillas, es un país que tiene muchísimos problemas y uno quisiera que el presidente dedicara más tiempo a resolver esos problemas y no a trinar por Twitter y además a meterse en los asuntos internos de otros países. Y además esto va a redundar en la ridiculización de un presidente de la República, porque estaba yo revisando esto del Twitter, ¿no? Porque él se manda por Twitter y también por declaraciones, ¿no? Y en el Twitter al presidente de la República colombiana lo ridiculizan, sacan una serie de memes, cosas, no sé cómo llamarlo, o sea, lo tratan como si fuese una persona que ha perdido los cabales. No, pues realmente ahí hay que decir que pues obviamente en las redes sociales siempre va a haber críticas de un lado y de otro, algunas justificadas, otras no tanto. Pero lo que sí uno espera, y yo entiendo que cualquier presidente, cualquier político utilice las redes sociales para mandar mensajes, pero la vez pasada alguien le contabilizaba la cantidad de trinos que había sacado en un solo día y creo que superaban los 30. Entonces ahí uno dice, si el presidente está dedicándose a trinar, pues difícilmente va a poder gobernar debidamente y resolver los problemas de la gente. Básicamente eso es lo que uno dice. Yo no digo que él no utilice sus cuentas para comunicarse con el pueblo colombiano, pero sí es importante que sea cuidadoso. Mira, por cuenta un poco de esa también de ese dedo rápido que tiene en el Twitter, pues el presidente ha tenido varios problemas. Él anunció un cese bilateral al fuego con distintos grupos armados el 31 de diciembre. A los pocos días se supo que realmente no habían acordado nada, ni siquiera con el ELN, que es con el grupo armado que ya hay unas mesas oficiales establecidas. Entonces, el presidente está tratando de gobernar por Twitter y naturalmente eso sale mal. Sale mal en el plano internacional, como está sucediendo con Perú, como sucedió con Chile, Argentina y Guatemala, y sale mal en el plano nacional. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de acercamiento, conversaciones? Porque yo sé que entre los parlamentarios, entre los congresistas, se hablan, ¿no? Entonces, la Comisión de Relaciones Exteriores aquí ha decidido declarar persona no grata al presidente Petro. ¿Ustedes han hablado, van a hacer algo, van a, no sé, van a tratar de hablar por él o bien merecido lo tiene? No, pues realmente quien maneja las relaciones internacionales en nuestro marco constitucional es el presidente de la República y el canciller, y eso nosotros lo entendemos, pero sí podemos criticar desde el Congreso y desde los medios de comunicación y las redes sociales la forma en que él ha estado procediendo a propósito de ese ámbito. Yo lo hice en el caso de Chile, también lo he planteado en el caso del Perú. A mí me pareció inadmisible que él, en lugar de salir a condenar de manera contundente, de manera categórica ese golpe de Estado fallido del señor Pedro Castillo, haya tratado un poco de salir a justificarlo. Y lo dice diciendo que supuestamente se está violando la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando uno revisa lo que sucedió en el mes de diciembre y uno ve la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que lo primero que hacen es precisamente condenar la violación del orden constitucional peruano por parte del señor Pedro Castillo. Entonces, sí hemos criticado, pero la verdad, pues, y uno tiene que entender eso y respetar nuestro orden constitucional. El que maneja las relaciones internacionales es el presidente y el canciller, pero nosotros desde el Congreso y la opinión pública sí lo puede criticar y lo hemos hecho. De hecho, personas que votaron por él hoy están bastante disconformes en la manera tan folclórica con la que él está manejando un tema tan sensible como las relaciones diplomáticas con otros países. Eso es, la manera folclórica. Yo creo que eso es lo que suscita algunas veces cierta falta de respeto, ¿no? La ridiculización, pero por la manera folclórica y después a un presidente eso le termina pasando factura, creo yo.
Eso pasa factura y como te decía, no solamente en el plano internacional, sino en el plano nacional ha cometido muchos errores. Aquí nos tiene pegados del techo, el dólar sigue subiendo. Es verdad que ha subido en otros lugares del mundo, pero aquí en Colombia lo ha hecho con mayor intensidad por cuenta de una decisión que nadie entiende, Karina. Es que a pesar de que Colombia es rico en hidrocarburos, en petróleo y en gas, el presidente quiere frenar la exploración de nuevos contratos, perdón, quiere frenar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos para importar gas de Venezuela. Eso ¿Por nadie lo qué? entiende. Él dice que supuestamente es para luchar contra contra el cambio climático, pero pues Colombia aporta de manera marginal en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, eso ha hecho que él empiece a caer y como tú bien lo dices, todas esas señales, todas esas salidas en falso, todos esos deslices, pues al final la gente se los cobra. Lo que uno no quisiera que sucediera, a propósito de lo que tú decías al principio, es que estos deslices del presidente, y yo entiendo que el pueblo peruano se resienta por cuenta de eso, pero un poco lo que yo no quiero que suceda es que se dañen las relaciones entre estos dos pueblos hermanos, que la gente en el Perú entienda que eso es lo que dice el presidente de Colombia, y es verdad y es lamentable, pero eso no representa el sentir mayoritario del pueblo colombiano. Ujú. Yo creo que los peruanos lo entendemos muy bien porque hemos pasado un proceso, estamos pasando un proceso donde también el presidente de la República y sus allegados no lograban representarnos totalmente, o por lo menos nuestro país está muy dividido, ¿no? A propósito, porque también nos pasaba lo mismo de lo que quiere traer gas y no usar su petróleo. Esto se debe a una política nacional. ¿Qué quiere hacer en realidad? Porque a nosotros nos pasaba, Realmente, a nosotros nos pasaba lo contrario, que quería nacionalizar todo, ¿no? ¿Qué quiere aquí? ¿Quiere que el petróleo se quede en el, dentro de la tierra? Básicamente es eso, Karina. La verdad es que es muy difícil de entenderlo. O sea, nosotros tenemos muchas limitaciones, tenemos muchas necesidades como país y hoy por hoy los hidrocarburos representan cerca del 60% de nuestras exportaciones. Esto es un tema ideológico del parte del presidente y él quiere frenar esa explotación, la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, porque dice que con eso está luchando contra el cambio climático. Pero cuando uno revisa lo que están haciendo otros países, pues uno da cuenta que efectivamente están haciendo una transición a energías más limpias, pero siguen aprovechando esos recursos. Entonces, la verdad, eso nos ha costado mucho entenderlo y ha disparado naturalmente el precio del dólar porque, como te decía, el 60% de nuestras exportaciones dependen del petróleo, el gas y otros hidrocarburos. Entonces, estamos bastante preocupados. Aquí no se trata de una política nacionalista, se trata supuestamente de un discurso ambientalista, pero un discurso ambientalista completamente irracional. Porque vuelvo a insistir, que Colombia deje de explorar y de explotar hidrocarburos no va a significar un cambio de ninguna naturaleza en la lucha contra el cambio climático y lo que sí va a lograr es que los colombianos seamos más pobres. Claro, porque ¿con qué lo van a suplir? ¿Con qué? Si es del 60%, ¿qué cosa va a suplir el petróleo? Ahí, que les digan primero. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí atendiéndonos largamente y explicándonos cómo es el sentir del pueblo colombiano.